Bueno, hoy vamos a ver un, un estudio sobre cómo estudiar la Biblia y el plan de estudio para estudiar la Biblia. Ah, Quiero este, hacer este estudio. A la verdad, yo creo que es necesario. Am, Cuando nosotros empezamos a tomar el estudio de la Biblia en serio, y esto tiene que ver con nuestra salvación, pero también tiene que ver con muchas cosas en nuestras vidas, mucha, vamos a decir, cosas en el área espiritual. Y hay muchas personas que acercan a la Biblia y que quieren estudiarlo, pero a la verdad, este, no lo, no lo hace bien, no lo hace en una forma correcta. Y vamos a ver esto hoy en este sermón. Primero en Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ok, empezamos con meditar en la Biblia, en las escrituras. Ok, hay una actitud y esa actitud es lo que estamos tratando hoy. Y la actitud es simplemente que ya que nosotros tenemos que tener una disposición, un entendimiento primero, antes de empezar a estudiar la Biblia. Número uno, tiene respeto y un corazón maravillado hacia Dios y sus mensajes. ¿Ok? Dios nos habla por su palabra y esto es lo que nosotros tenemos, a la verdad, nosotros tenemos que entender eh, que la actitud en que uno acerca un estudio es muy controlador. Si uno no tiene respeto a Dios ni a su Biblia, se puede hacerse un, entre comillas, experto de la Biblia, pero no sabe nada y no va a tener realmente discernimiento ni tampoco profundidad de entender la Biblia. Y hay muchos, hermanos, ya que un día voy a morir y ustedes ya a lo mejor que se quedan, pero tienen que tener mucha precaución con quien que ya que te sientes abajo de esos pastores y maestros. La primera cosa, sobre todo, es un respeto profundo para la autoridad de Dios, de su palabra. ¿Ok? Tenemos que decir que nadie va a aprender la Biblia como debe ser, a la verdad, entender la Biblia, si no empieza con un respeto y un acceder en su espíritu, en su mente, que yo no sé nada y yo estoy a los pies de Dios para aprender y entonces enséñeme Dios. Sin esa actitud, este, uno es perdido, uno es juez sobre Dios y no va a recibir lo que dice Dios. ¿Ok? Dios, y vamos a ponerlo en términos locos, pero sí para que entiendas. ¿Cuántos años has sentado a entender el mundo? Digamos, pues ya que de joven no cuenta, porque un joven no tiene nada de cabeza sobre qué pasa en el mundo. Entonces uno ya tiene que llegar a 20, 25 años antes que realmente empieza a tener entendimiento sobre el mundo. Pero la verdad no entiende nada. Y cuando uno tiene hasta 60 años, y ya yo digo, yo conozco gente, he conocido gente de 80, 90 años y que no sabe nada del mundo. Entonces, ¿qué es la razón de eso? Y la razón es que nunca ha acercado a Dios y Dios
¿Cuántos años ha tenido Dios? Vamos a decir, bueno, 1 millón de 1 millón de 1 millón de años. A la verdad, no es nada. Dios estaba billones de años antes de este tiempo contemplando el universo. Antes que lo existía, él estaba contemplándolo todo, desde principio hasta fin. Entonces, nosotros tenemos que entender conocimiento de la Biblia sin obediencia es malo, hasta dañino, ¿sí? Y esto causa de conocer pero no obedecer, causa lo que se llama hipocresía. Y esto es actualmente lo que están enseñando muchas personas. Um, Hay cosas muy agudas que se va al corazón de uno. O sea, uno puede enseñar mucho de muchas cosas de la Biblia, pero a la verdad no entender nada. Y entonces, esto es lo que tenemos que tratar. Y estamos tratando no de un falso profeta, pero de uno mismo, porque se cae en esas trampas y no se hace difícil de salirse. En Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ok, vamos a definir un poco ese versículo, ese principio. En los ojos de Dios, Él no se impresiona de tanto que sabes, porque Él sabe más. Y eso no puedes decir nada, Él sabe todo. Entonces, no podamos, la verdad, no podamos tomar Dios como un bobo. Pero así, el problema es que no entendemos qué tan ignorantes que somos. Y esto es donde nosotros tenemos que ver. Lo que cuenta con Dios no es que tú sabes tanto, pero de lo que Él te muestra, tú obedeces. Y de arreglar tu vida atrás de las cosas de Dios, de los principios de Dios, es mucho más importante de tener un doctorado en la Biblia. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas personas muy preparadas, con una lista de mm, maestrías y de doctorados y de todas esas cosas atrás de su nombre, y no sirve nada. Por el saber mucho de la Biblia, no hace una persona espiritual. Es por obedecer lo que sabe de la Biblia que hace una persona de agrado a Dios. ¿Ok? Dios, y como dicen, es mucho más fácil de mover un coche al lado cuando está moviendo y que gira el volante, que está parado y giras el volante y tratas de moverlo y es casi imposible. Y eso es la cosa. Cuando tú vas marchando una cosa tras otra cosa, obedeciendo, Dios lo encuentra muy fácil de moverte a donde tú debes estar. Pero a la misma vez, la persona terca dice no, dice no, dice no, dice no. Y tiene una historia de luchar con Dios. A fin de cuentas, Dios no puede guiarle. Él es una causa perdida. Jeremías 23:11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Okay? En Israel, esas profesiones eran santos. La gente respetaba al profeta, respetaba al sacerdote. Son personas que ya que no puedes impugnarles, no puedes acusarles, no puedes decir nada de ellos. Y Dios dice, son impíos, malvados. Aún en mi casa, o sea, en la casa de Dios, hallé su maldad, dice Jehová. Ok. Dios regaña a esas personas de alto conocimiento de la Biblia, pero no practica la Biblia. Y esto es el chiste. La regla espiritual aquí es que estas personas no son nada
si no son ejemplos de los mismos principios que pretenden de saber y comunicar a otros. Dice Lucas 6:46, Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, Jehová, Jehová, ¿por qué me llamas eso? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, y eso quiero enfocar en algo muy importante en ese sermón. Una cosa es de saber, conocer, y otra cosa es de abrazar los principios espirituales para experimentarlos, ¿sí? Hay experiencias que la gente tiene que es tonto de hablar, tanto experto de ellos si tú no has hecho. El que brinca de un avión con paracaídas. Este, tú puedes hablar mucho de la velocidad de caer, de viento, de todo tipo de cosas, pero si no has hecho, eres un ignorante. Y por todas tus, entre comillas, cosas expertas que pienses que tú eres, no eres nada, no sabes nada. Y esto es lo que tenemos que ver. En la Biblia, en el estudio de la Biblia, cuenta mucho más que conocer, de saber, el obedecer. Que no sabes un multitud de cosas, pero sí lo que sabes obedeces. Y este cuenta mucho para con Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente conocedores. Santiago 1:22 a 24, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, hay una cosa que, y esto es muy famoso entre iglesias, entre gente cristiana supuestamente, que supuestamente son expertos, pero no practican nada de lo que ya que saben. Dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, el problema es que ya que uno dice que sí, ya lo sé eso, ya lo sé eso, dame otra cosa para que yo pueda saberlo. Pero pues no es el saberlo, es de obedecerlo. Y esto es el chiste. Que cuando nosotros no obedecemos lo que sabemos, somos ignorantes. Ni modo tanto que ya que sabes. ¿Ok? ¿Cómo entendemos la Biblia? Y esto está envuelto en el estudio de la Biblia, en cómo entenderlo, porque no vas a entenderlo si no sabes cómo manejarlo en nivel personal en tu vida. ¿Sí? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, el asunto es no de saber en la cabeza y se queda ahí. Es de que se desciende esa información, ese principio espiritual de la cabeza al corazón y a las manos. Y esto de descender hasta ahí, hasta actualmente practicarlo, es una actividad espiritual. En una forma es adoración de Dios. Y esto, por ser espiritual, una actividad espiritual, tú tienes que pedir a Dios, tú tienes que involucrar a Dios en el asunto, de saberlo y de pasar la información vez y tras vez. No te sirve nada si Dios no está envuelto actualmente cambiando tu corazón, tu vida. ¿Ok? El propósito de entender la Biblia, de estudiar la Biblia, es porque somos pecadores. Y para ser pecador ya vamos bajo la ira de Dios, el juicio de Dios. Y pues
para ponerlo al punto, te vas al infierno. Pues nadie quiere ir al infierno. Pero para resolverlo, uno tiene que obedecer lo que dice Dios. ¿Ok? Tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de esos pecados, dejándolos, y creer en Jesucristo. Y que su obra de morir y resucitar en Calvario es para uno mismo y es lo que salva la persona, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a hablar en algo muy al punto aquí en el estudiar la Biblia. No estudiamos nada de la Biblia, de cosas espirituales, de sermones, de clases de escuela dominical, ni tampoco estudios privados, ni en una escuela de la Biblia. No estudiamos nada si no es para cambiar espiritualmente nuestra vida. Cuando uno entra y vamos a hablar de escuelas, de maestros, hay gente que son muy inteligentes y muy educados y hay gente que son muy simples. La persona simple que no tiene tanta educación puede hacer mejor que lo más inteligente de los maestros de la Biblia, simplemente porque obedece lo que dice Dios. Y en una forma espiritual es un gigante al lado del otro que es un enano, ¿sí? Entonces, el propósito principal es de entender el mensaje de Dios. En Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ok, tienes una ceguera espiritual por ser pecador. Y este es desde nacimiento, todos. Y Dios tiene que abrir los ojos. Y tienes que pedir a Dios de abrir tus ojos. Sin que ya que abres tus ojos, no vas a entender nada. Y no es por qué tan difícil es la Biblia de entender, que no vas a entender. Es la torpeza de un corazón pecador, de un pecador. Y esto se abarca, que empieza a corregir eso por ir a Dios humildemente, como un estudiante, como una persona que respeta y que honra el maestro. Y eso es Dios, ese es Jesús. Pide así que abre sus ojos. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ok, entonces el entender, el aprender, no va a pasar si no tienes así que va con el entendimiento que tú vas a cumplir. Muchos quieren saber todas las cosas de la Biblia para que puede usarlo como un bat de béisbol a pegar a todos, pero nunca se regresa a uno mismo. Una persona, yo soy más arriba de eso. Yo no peco. O sea, esa es la actitud. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Sí, entonces el estudiar la Biblia tiene un aspecto espiritual y este aspecto espiritual es actualmente, es Dios en ello, Dios en nosotros. Y sin que Dios abre el entendimiento de una persona, se va a quedar con la torpeza del pecado. Y este nunca se quita por uno mismo. Se quita porque Dios se lo quita y porque Dios te hace entender. Ok, el método de fijar en el pensamiento de lo que dice Dios. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tratar es que Dios no necesariamente quiere que nosotros aprendamos detalles de información. Los detalles, por ejemplo, quién es Moisés, quién era Adán, quién era Juan el Bautista, Juan el Apóstol y todo eso, son detalles por lo cual ponemos en el piso y paramos sobre ellos, pero no es la finalidad
que tú sabes, los 12 tribus de Israel o los 12 discípulos, que qué bien que si lo puedes nombrarlos todos. Ahora, ¿en qué va a ayudarte en la eternidad si tú sabes esas cosas? Debes saberlo, pero a la verdad es información y si no llevas las cosas más allá para que actualmente aplica esas cosas a la vida y cambie tu vida para que sea espiritualmente diferente, moralmente diferente, no te sirve nada. Entonces, vamos a decir, un cirujano que va a operar en el corazón de una persona tiene una mesita. En la mesita tiene, vamos a decir, 50 diferentes herramientas. Un cuchillo para abrir, una cosa para apretar, un vaso sanguíneo cuando está derramando sangre. Y hay un montón de cosas, 50 de ellos, vamos a decir. De estar identificando cada uno, a la verdad es un gran logro, pero no sirve nada. No eres un cirujano porque puedes nombrar el nombre de cada uno. Pero el cirujano no sabe exactamente, necesito esto, necesito el otro, necesita necesita el otro. Y en un punto en tiempo necesita una cosa específica. Y es donde su sabiduría en cómo operar se edifica sobre conocimiento sencillo de nombrar esas cosas para pedirlo de su asistente. Pero información sirve para una base, pero lo que queremos es cambiar el corazón moralmente. Entonces, esto es donde entramos en el método de aprender. Las situaciones de cada libro, además el autor, la ocasión de escribirlo, todas esas cosas esa es información, la base de datos de que utilizamos para estudiar el idioma, sus sentidos de las palabras, etcétera, el contexto histórico, que hay dos pactos, como lo vimos en la escuela dominical, en el servicio hoy en la mañana. El Antiguo Testamento que Dios escogió una nación que es Israel. Tenemos muchas cosas que podamos decir que son partes de, de estudiar la Biblia, pero en todo esto tenemos que entender que sirve hasta un punto. Y esto es como el cirujano. Él sabe cuando debes quitar algo, cortarlo en el cuerpo humano, o que debe dejarlo, o que debe poner puntadas, o debe tratarlo, cualquier cosa. Las cosas sirven a la mano del experto, del maestro, pero no sirven con una persona que es novato. Entonces, el novato no sabe qué está pasando realmente con el paciente, y entonces ese instrumento hace una cosa, otro, entonces ya le gusta usar uno o el otro y no le gusta el otro, pero no tiene el sobrevista de actualmente sanar la persona, porque no sabe, no está en ese nivel. Y esto es lo que estamos tratando con la Biblia. Nosotros tenemos que ir más arriba, tener un sobrevista. La sobrevista es Dios es una persona y su fidelidad de su carácter es una cosa. Como se trata a los seres humanos diferentes otro. Simplemente tenemos que responder a Dios, ¿no? Tiene mucha misericordia, pero hay fin de su misericordia. Hay fin de cuánto Dios va a aguantar del pecado. En la historia de diluvio, Dios no pudo esperar hasta el fin de los tiempos para castigar los malos.
y castigó todo el mundo. En el día de Sodoma y Gomorra, cuando Dios llovió así fuego, igual Dios no pudo esperar más. Y entonces, y esto es el asunto en Génesis 6:11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Sí, estamos tratando de entender por qué de un momento a otro se cayó lluvia a ahogar a todos, incluso a los animales que son inocentes. ¿Por qué pasó eso? Pues se pasó porque Dios es una persona y se llenó de coraje hasta el punto que ya, entonces ya termina ese aquí, ahora, y que mandó a matar a todos. Entonces, tú no sabes nada de la Biblia si no conoces a Dios, o sea, de ser salvo. Pero a la misma vez, vamos a llevarlo más allá de ser salvo, de ir al cielo cuando mueres, que tú no sabes nada de cómo es Dios, porque Dios es una persona y de tratarle como una persona exactamente lo que estamos tratando aquí, que ya que hay cosas que uno tiene que entender de cómo no es información que realmente te sirve. Que yo digo, Dios es persona, ok, ya lo sé eso, sí, pero no actúas en la forma que Dios es una persona. Su paciencia, tiene gran paciencia, tiene gran misericordia y hay un fin. Y entonces, esto es el problema, que no conocemos a Dios. Dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, o cercano. Ok, entonces, ¿Dios puede ser encontrado? ¿Se puede tener en una forma, saber de Dios? Sí, sí se puede conocer a Dios. Pero a la misma vez, las personas se ponen, y vamos a decirlo de esa forma, se ponen así a usar toda la paciencia de Dios que hay. No tiene acabo de eso, no, nunca se acaba la paciencia de Dios. Entonces yo puedo pecar todo lo que quiero y no es cierto. Dios se demuestra que ya que Él juzga a los pecadores, y esto es donde nosotros realmente información, ¿quién escribió el libro de Judas? ¿Ok? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Ok? Información es una cosa, pero esa información no es nada como agáchate porque Dios te va a castigar. ¿Ok? Eso es, sí, mucho más importante, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos hablando, de no tanto enfocar en información específica y este te va a hacer espiritual, ni tampoco te va a dar entendimiento sobre todo el esquema de cosas espirituales, porque sabes información. Tú tienes que conocer a Dios y cómo es Dios. Y esto es mucho más importante. Conociendo a Dios, hay muchas doctrinas que puedes decir, no, no lo acepto, eso Dios no es así. Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios. O sea, reconoce a Dios, a quien que es el Dios sobre nosotros. Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios se define como la persona sobre nosotros que controla nuestras vidas. Reconócele, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No puedes esconder nada de Dios, no puedes hacer trampa o travesura a Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros, qué somos, qué pensamos, todo lo de nosotros. Y Él está siempre indagando ahí en nuestros corazones. Dice, si tú le buscares y lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. O sea, una cosa
Es decir, que busca a Dios y de sinceridad de corazón buscas a Dios. Porque nosotros somos seres con un espíritu y Dios es espíritu. Del nivel espíritu a espíritu tenemos que comunicarnos con Dios. Y este nivel hablamos de adoración y en que nosotros dejamos que Dios manda en nuestras vidas. Pero si buscas a Dios para obedecer lo que dice, lo vas a encontrar. Si tienes duro tu corazón, lo dejas Dios, ignoras a Dios, no lo obedeces lo que Él te muestra, entonces Dios te va a echar en la bote de basura. Y eso es una cosa que tengo que enfatizar mucho, hermanos, mucho, mucho, mucho. Yo tengo un problema. Mi problema lo llevo a Dios, lo pido que Él me arregle ese problema y no responde. Y digo, pues, ay, Dios no existe. O Dios está dormido. O Dios se fue de vacaciones. O Dios no se interesa en escucharme. No, ninguna de esas cosas. Cuando tú haces una petición delante del corte de la corte de Dios, ¿sabes lo que hace? Que dice un ángel, sácame así el libro de historia de toda la vida de David Cox. A ver, ¿qué es su historia? Él sí me hace caso cuando yo le digo, y si el ángel dice, sí, pues este vez y este vez y este vez sí, pues hay muchas veces que sí, no siempre, porque nadie siempre, pero sí, sí. Entonces Dios dice, bueno, entonces voy a hacer caso de su oración. O sea, así es como funciona. Por tu historia en el pasado de hacerle caso, Dios te escucha y te hace caso. Si tú buscas a Dios, vas a encontrarle, pero si tú desechas a Dios, dejas a Dios, te va a desechar a ti de él. Salmos 27:8, buscad mi rostro y tu rostro buscaré, oh Jehová. O sea, es un secreto en el estudio de la Biblia. Si tú no estás buscando para corregir tu propia vida, Dios no te va a enseñar y Dios no te va a revelarse a ti. Salmos 32:6. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, hay límites y esos límites tienen que ver que no empujas a ver qué tanto de pecado puedes sacarse con, con Dios, porque Dios pone límites con cada persona y Dios quiere que nosotros estamos siempre buscando a Dios, orando a Dios, pero obedeciendo a todo lo que Él nos dice, lo que Él nos revela. Dios te va a hablar. Esto es una cosa cierta aquí. Pero cuando tú hablas con Dios y Dios se revela a ti, recuerdas, tú tienes que practicar lo que poner en práctica, ponerlo en tu propia vida, los principios espirituales y morales que Dios está enseñando. Mateo 25:11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, dice, esa es una parábola de las vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, lo que quiero enfatizar aquí en esa parte es que ya que uno no debe presumir con Dios, cuando uno abre la Biblia, abre para aprender el mensaje de Dios. Si Dios te revela su verdad y tú desprecias la verdad de Dios, ¿sabes qué? La próxima vez Dios no te va a abrir la- el entendimiento. Y esto es algo que ya que podamos decir, no tiene nada que ver con la preparación, con cuántos grados y diplomas que tiene uno por estudiar la Biblia, sino de cuánto que uno obedece lo que Dios ha dicho. No haces la equivocación de presumir de todo lo que quiere
Dios de esa persona, o lo manda Dios a esa persona, es para todos en tiempos diferentes. ¿Ok? Dios probó a Abraham por mandarle a matar a su hijo, sacrificarle. Dios lo paró antes porque Dios no quiere sacrificios humanos, menos a Jesús. Pero porque ya que lo hizo en una forma con una persona, Dios es persona que se trata con otras personas diferentes. Y no entendemos esto, pero sí. Este, una muchacha que tiene un amigo y ella quiere que sea su novio y casarse con él. Ella va a darle muchas oportunidades, aunque ya no llega a tiempo a una cita o algo, o se olvida su cumpleaños o algo así. Pero ella le da mucho, ¿cómo se dice? Mucho, que no está muy presionado con él y con otros sí. ¿Por qué? Porque hay un trato persona de persona y eso es lo que tiene que respetar con Dios. Y entonces Dios respetó mucho las vidas de unos porque tanto que se dedicaba esas personas en la Biblia para obedecer a Dios y Dios lo tomó en cuenta eso. Pero por poco a poco, ya que nosotros vamos a edificar nuestros entendimientos, y esto tiene mucho de ver con entender la sobrevivencia de la Biblia. Entonces, poco a poco, y pues lo vamos a decirlo así, es un proceso largo que tienes que siempre estar en ello. O sea, para nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que empezar con nuestra propia salvación. De ahí empieza y no va a ir más adelante si no eso no es asegurado. Andar con Dios. Después de lograr esto bien, podemos entender más y entender cosas más complicadas. Se edifica, ¿sí? Un mecánico que tiene un ayudante dice, bueno, quita las llantas. Entonces, ya que con mucho labor quita las llantas. Y después dice, vamos a hacer esta cosa y pues es otra cosa simple. Quita la batería y poner otra. Cuando hace todo eso, luego llega al punto en que, bueno, vamos a quitar la computadora del coche y vamos a desarmar el motor. Pero si no sabe cómo quitar las llantas y quitar la batería, que son cosas simples, nunca va a lo más profundo. Y entonces, con aprender de la Biblia, uno puede hacerlo solamente por obedecer cada parte, cada parte, cada parte. Muchas cosas son bases y eso ya que tenemos que entender. Se edifica conocimiento sobre sí mismo, base de sí mismo. Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito allá y un poquito allá, un poquito allí y un poquito allá. Entonces, así es como uno aprende de la Biblia. Y esto tenemos que decir que ya que uno aprende por gotas, no por cubetas. Y se puede hacer un clase intensivo de la Biblia, pero la verdad esas cosas no ayudan mucho porque la gente no puede agarrarlo para tiempos largos, nada más por así inmediatamente y ni muy bien inmediatamente. Entonces, uno tiene que entender que es el constantemente estudiando que lo va poco a poco entender. Hay gente que sabe más que uno sobre la Biblia, o que sí es cierto. Y esto puede ser de una gran ventaja, ok, sentarse con ellos. Pero Dios ha hecho la existencia y estructura de la iglesia para ayudarnos aquí. Todo cristiano sabio que puede enseñar y ayudar con sus conocimientos es concentrado por Dios en iglesias. Es un don de Dios y el don de Dios es que ya que la gente ejerce esos dones en la iglesia con los hermanos. Eso es como Dios tiene su plan. Tenemos que respetarlo. Y otra vez, no sabes
pero Dios sí sabe. Entonces, Dios está obrando y tienes que hacerle caso. Como un maestro que es muy, muy inteligente en algo, tiene una persona que viene y que piense que es un novato y piense que ya sabe de todo. Y eso no. Primera cosa es humildad y aceptar y obedecer. Sí. Este, en la iglesia explica la Biblia leyendo en voz alta las meras palabras de Dios, haciéndoles claras, dándoles entendimiento y haciendo aplicación a las vidas. Este, Hermanos, los sermones en la iglesia siempre debe tener este último cosa, aplicación. Entonces, información en sí no es la finalidad que queremos. Lo que queremos es aplicación, aplicación, que uno vive moralmente diferente que antes. Podemos decir que ese es el plan maestro. Estudias un pasaje completamente en su contexto, buscas otros versículos, pasajes que hablen de lo mismo o que iluminen el versículo que estás estudiando, comparando aquí y allá. Y esto es el asunto. Nosotros empezamos a agarrar puntos y los puntos se arreglan cuando, como el cirujano sabe muchos instrumentos, dice, ay, este tiene que ser muy difícil y que ya que necesito y que ya que por su, todo ese charola con instrumentos, o este. Y esto es como ya que es con la Biblia. Dios va a usar los pedazos y lo vas aprendiendo poco a poco a poco. Dios va a usarlo para hacer un sobrevista, pero tenemos que buscar la sobrevista, ¿no? Y pues vamos a decir en preguntas, ¿en qué forma esa enseñanza yo debo cambiar mi vida? ¿O en qué punto que puedo decir esa enseñanza confirme que yo sí estoy viviendo como debo vivir? Y ahí está donde estamos viendo. Todo tiene que tener aplicación. Este, Jesús es el Salvador, ¿sí? Y es el centro de la Biblia. Toda la Biblia, ya no puedes hacer sentido de la Biblia si no ves Jesús a todo lado. Juan 5, 39 y 47. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablando. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, la cosa es que ya que en toda la Biblia se ve Jesús, los principios espirituales, morales, viven actualmente en la vida de Jesús. Tratamos de las dos cosas, son reflejos uno del otro. Dios trata con nuestros pecados y nuestras vidas después que somos perdonados. Vivimos en la imagen moral de Jesucristo, permanecemos en Él, en Cristo. Que cuando uno va estudiando la Biblia, no introduce algo afuera del texto. Muchas veces la gente tuerce en la Biblia para hacer lo que ellos quieren que significa. El buen estudiante no introduce más que ya está en la Biblia. Iluminamos lo que dice Dios, no fabricamos nuestras propias ideas. En los medios oriente, en los tiempos medios, este, interpretaron la Biblia en una forma muy incorrecta. Dice, bueno, Jacob, o no, Isaac ya que mandó un siervo para buscar una novia, una esposa para su hijo. Entonces, ya que lo manda en un asno. Entonces, ellos interpretaron eso de como el asno es tal cosa y ya que luego se fue y que ella encontró a una muchacha pues pusieron muchas cosas que no tienen nada que ver con contexto. Y eso es el asunto. Fabricaron doctrinas
y explicaciones que no tuvo nada de ver. Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es algo que tenemos que entender. Si la Biblia es que dicta a nosotros cómo creer y cómo actuar, la conducta, entonces debe ser claro en la Biblia o no es en la Biblia. Es así de un ser humano. Y esto tenemos que separar y que tenemos que identificar que esas cosas no son la palabra de Dios. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, no lo comió el papel con tinta. Él hizo interno lo que dijo Dios, y esto es lo que, donde vamos, no así de los hombres, pero de Dios. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En Ezequiel 3:1 me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo, hijo de hombre, alienta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y los comí, y fue en mi boca dulce como miel. Las cosas, y esto en lo que podamos resumir ese estudio, comimos la palabra de Dios, consumimos para nuestro propio cuerpo, propia vida, lo que estudiamos. Si puedes compartir algo, está bien, pero los mejores sermones, las mejores escuelas dominicales, prácticas, es lo que uno actualmente, quien que está hablando, actualmente aprendió y que lo aplicó en su propia vida. Siempre algo que uno vive es mejor, ¿sí? Es como un cocinero que pues ya que puede hacer cosas maravillosas, pero nunca lo come lo que cose, lo que guisa. Dice, no, yo quiero un sándwich de, así, crema de cacahuate. Ay, pues bueno, está haciendo guisados que cuesta 500,000 pesos cada persona, pero come un sándwich de crema de cacahuate, porque no lo consume. Y esto es el chiste, cualquier muy rico cocinero, un chef, lo que vas a encontrar es que siempre ellos están probando lo que están guisando. Y a uno, no, tiene mucho sabor, no, ese no tiene suficiente sabor, ese es muy dulce, ese es muy agrio. Entonces, ellos son consumidores de lo que producen, lo que están actualmente haciendo. Y este es el estudiante de la Biblia, tiene que sobre todo, esa es la base, es que tiene que gozar de la misma palabra, crecer personalmente. Debemos tener una interacción actual para ti misma con la palabra de Dios. Nada de esto llega a su corazón ni en la actualidad cambia su vida personalmente, entonces no sirve ni lo que trata de aprender, ni tampoco lo que da a otros. Y que creo que es Juan el Bautista que dice, Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ese es Jesús. Pero Juan el Bautista exigió a los judíos, así sus líderes, que ellos que tienen las vidas cambiadas. Y Dios hace esta misma cosa. Tú estudias la Biblia y si moralmente no estás mejorando más en la imagen de Jesús, entonces lo siento que ya que no sirve nada tus estudios. Mateo 23:5. Antes, hacen todas sus obras para el servicio de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, que es un cuadro de piel que con la Shema, que es Deuteronomio 6:5, creo que es, que lo ponen ahí en un papel y que lo ponen y que como sobre sus frentes y sobre sus manos y lo ponen otros aquí tras de las manos. Entonces, para
tener la palabra de Dios en ellos. Pero Jesús está regañándoles. Dice, pues ensanchen sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea que lo hacen así, todas las cosas extremadamente en detalles, pero lo mero, mero no. Todo es para ser visto de los otros. Qué tan bueno, qué tan espirituales son. Y esto es la cosa, la hipocresía de saber lo que debe hacer uno y no lo hace. Un doctor que dice, pues si tú comes demasiado puerco, te da problemas de corazón. Y él come puerco 3 veces al día y a veces 4 y 5. Entonces, si sabe, pero no aplica ese conocimiento a su propia vida, es un hipócrita, es un idiota. Y eso es lo que tenemos que ver, que todo esto es como nosotros tenemos que fijar en estudiar eso de la Biblia. Y con esto, hermanos, vamos a parar. Entonces, ya que si